En esta ocasión volvemos con Dragon Ball Golden Age, pero con un pequeño especial, una especie de What If creado por el mismo autor de Great Fiction, cuyos links podrás encontrar como siempre en la descripción del video por si quieres apoyarlo en sus demás creaciones. Este especial What If de Golden Age también es una especie de crossover con otro de los fanmangas más conocidos de Dragon Ball Multiverse. Por lo que aquí veremos qué hubiera ocurrido si el universo de nuestro Gohan de Golden Age también hubiera sido selecto para participar en el torneo multiversal, en lugar del universo 2. Claro, esto tendrá en cuenta un Gohan adulto y que ha pasado por muchísimo hasta llegar más o menos a las fechas después del final de Z, por lo que obviamente tendremos un poco de explicaciones y de adelantos de lo que pasaría en el manga principal de Golden Age, desde el enorme poder que logró obtener hasta nuevas técnicas y cómo es que hizo para obtener todo esto. Así que sin más preámbulos, comencemos. Y recuerda siempre llegar a la meta de los 15,000 likes base para continuar con la historia. Cabe señalar que algunas escenas estarán completamente censuradas por temas de sensibilidad y de YouTube, así que si quieres verlas tal y cual, te recomendamos que puedas seguir a The Great Fiction para que puedas verlas. La siguiente pelea estaba a punto de comenzar. Gohan del universo 2 contra Bra del universo 16. Ambos guerreros se encontraban frente a frente, en la arena de combate y sus familias observando. Por un lado la de Gohan con sus esposas Videl y Sangia, y la pequeña hija de estos dos últimos. Y por el otro lado Bellito, Pan y Gohan del universo 16 mirando silenciosamente. El Goku del universo original se encontraba sintiendo el aterrador poder de Bra mientras decía que no era para nada como la Bra de su mundo, por lo que este sería un encuentro bastante difícil para Gohan. Piccolo, sin embargo, como buen padrastro, pudo sentir algo diferente en ese Gohan y le dijo a Goku que no estaba tan seguro de eso, pues al parecer por su presencia e intensidad diría que ha pasado por muchas duras batallas. El Gohan de su universo notó que Piccolo lo decía con un poco de enfado con él mismo por descuidar su entrenamiento, y el Namekiano continuó. A diferencia de nuestro Gohan, este parece que continuó entrenando después de la pelea con Cell, y considerando su talento debe haberse hecho inmensamente fuerte en estos 27 años. De hecho, es posible que excediera incluso su potencial. Gohan se encontraba relajado y sonriendo ante Bra, esto en la arena de combate, mientras ésta lo veía con algo de asco y repudio. No podía creer que su primer pelea en el torneo fuera con una versión alternativa de su hermano mayor. Ella ya era por mucho más fuerte que su Gohan, pero eso no era todo. Lo que de verdad le hacía hervir la sangre era que no solo había tenido una hija con Videl, sino también con esa Radesangia. Se había juntado con esa monstruo ofrecida y había tenido esa cosa con ella. Ni siquiera pensaba que mereciera llamarse hija. ¿Dónde había quedado la dignidad de ese Gohan?, pensó Bra. Gohan solo volteó a ver a su hija que se veía asustada por la situación y regresó su mirada de vuelta a Bra, diciéndole que tal vez sea su hermana en otro universo. Pero esas mujeres eran su esposa y su pequeña hija de las que estaba hablando, así que lo mejor era que parara. Él entendía que Bra estaba furiosa por la batalla anterior con Boyac en otra línea temporal, en la cual habían eliminado a Pan, pero no por eso podía meter a la sangre de Gohan en el mismo saco. Gohan le pidió que tuviera una mente más abierta sobre todo esto, pues Sangia no era la misma persona con la que estaba enojada, así como él tampoco era su hermano mayor al que tanto estaba acostumbrada. Ahí Bra le sonrió y entendió por dónde molestarlo. Comenzó a decirle que quizá él no era su Gohan, pero actuaba exactamente igual que él, como un nerd aburrido, pero suponía que no podía esperar más. Ella ya lo sabía, estaba en su naturaleza al ayudar a otros, pero al igual que con su verdadero hermano, esa era la razón por la que los Gohan siempre eran débiles igual que él. Bra no quería que Gohan se equivocara, es decir, le tenía aprecio a su hermano, pero le gustaría que se tomara las cosas más en serio, y entrenara más para al menos pudiera seguir el ritmo de Bra. El Gohan en la arena de combate tomó un pequeño respiro y le dijo a Bra que le respondiera una cosa. ¿Qué es a lo que le tenía tanto miedo? Bra cambió su semblante a uno completamente serio y casi enfurecido, mirando directamente a Gohan y preguntándole qué rayos acababa de decir. Gohan le respondió que sentía una gran inquietud en su espíritu. Ella pretendía que no pasaba nada y trataba de esconderlo bajo su arrogancia, desprecio y agresividad, pero no importaba cuánto lo intentara, eso continuaría atormentándola como una sombra. Ese miedo e inseguridad había estado comiéndola poco a poco desde su alma, causando que le arrebatara y reaccionara de manera destructiva, dictando cada una de sus palabras y acciones. ¿Pero por qué? ¿Acaso sentía miedo de ser juzgada? ¿Miedo de no poder cumplir con las expectativas de los demás? ¿Miedo de que la vean como una marginada? ¿O sería acaso miedo de su propio poder? ¿No sería capaz de controlarlo y que algún día fuera usado en su contra?
Bra cayó por un segundo y de inmediato las venas de la cara y cuello comenzaron a brotar de furia. ¿Ella? ¿Con miedo? ¿Qué diablos podía saber él de ella? Ella era la hija de Bellito y también era considerada como el segundo ser más fuerte de su universo, además de su protector. ¿De qué demonios tendría que estar asustada? ¿De la gente que se encargaba de proteger? ¿De sus amigos? ¿Familia? ¿Los enemigos debiluchos? ¿De él? La idea de tenerle miedo a su propio poder era ridículo. Él debería ser el que tuviera miedo de ella. Ella no le temía a nada, solo era un hermano idiota. Gohan tomó un gran suspiro y se resignó a que así es como eran las cosas con esta Bra. Pero solo para dejárselo claro, le explicó que ser más fuerte era más que solo tener un poder bruto. Había demasiados obstáculos y oponentes allá afuera que no podían ser derrotados solo con un nivel de poder mayor. Él lo sabía, pero si Bra estaba tan segura de su fuerza, entonces harían una apuesta. Por toda la pelea, Gohan permanecería solo en estado base. Si Gohan lograba hacerlo que se transformase en Super Saiyajin, entonces él se rendiría. Y ella había probado que su idea de ser fuerte era mejor que la suya. Bra no cabía de tanto enojo en su cara. Aceptó de inmediato y aumentó su ki de golpe, transformándose en Super Saiyajin. Gohan notó que era impresionante, pues su poder rivalizaba con el de un Super Saiyajin 3. Bra le gritó que solo los debiluchos sentían miedo y que le iba a mostrar qué tan asustada estaba. Terminó su frase con un sarcástico «hermanito». Bra se teletransportó para aparecer justo detrás de Gohan y darle un golpe en el cuello. Pensaba que con su poder y técnicas el debilucho de Gohan no podría ni tocarla, pero antes de poder terminar con su ataque, el brazo de Gohan ya se encontraba apuntando hacia ella con su dedo. No se había dado cuenta y eso la asustó un poco, haciendo que retrocediera varios metros de golpe. Había usado la teletransportación. ¿Cómo era posible que Gohan la sintiera? Gohan le sonrió y le dejó de apuntar con los dedos como si fuera una pistola. Solo estaba bromeando con ella, lo que le molestó aún más, y le lanzó una ráfaga de ataques muy al estilo de Vegeta. Sin embargo, a diferencia del estilo usual de ataques de ráfaga que no le haría nada al enemigo, estos sí estaban llenos de un enorme poder que lastimaría gravemente a cualquiera que lo recibiera. Gohan, sin embargo, se mantuvo relajado, juntando los dedos y apuntando a cada uno de los rayos de energía antes que llegaran a él, desapareciéndolos uno por uno. Bra no entendía lo que pasaba, por qué sus ataques desaparecían en el aire. Antes de poder seguir preguntándoselo, detrás de ella se encontraba una enorme ráfaga de ataques, a punto de darle en la espalda. Eran los de ella misma. Senbuu se dio cuenta de la técnica que Gohan había utilizado. Bra no pudo esquivarlos e impactaron en ella, creando una enorme explosión. Mientras Goten y Trunks veían la escena con un poco de dolor, Bellito también se dio cuenta de lo que sucedió. Gohan usó la teletransportación en cada uno de los ataques de Bra mientras se dirigían hacia él. ¿Cómo rayos había podido hacer algo así? Bra cayó al piso con la espalda bastante lastimada e incrédula de lo que había sucedido. Le preguntó a Gohan cómo es que había teletransportado sus ataques, y él le sonrió y le respondió que lo sentía, pero era un secreto. Sin embargo, le dio una advertencia. Cualquier ataque o técnica que use la teletransportación no funcionaría con él. Enfurecida, Bra se levantó una vez más y arremetió contra Gohan con un poder enorme. Pero solo a centímetros de su puño, Gohan tomó el control de la situación analizando que tiene un gran poder y velocidad, pero en tan solo 3 sencillos y refinados movimientos, Gohan quitó el brazo de Bra en lugar y lo acomodó para lanzarlo con toda la inercia que traía, mientras le decía que el poder y la velocidad no eran nada si no había técnica. Bra fue estrellada contra la plataforma y destruyó todo hasta el suelo del lugar cercano a las gradas. Incluso hasta Cell pudo ver con algo de asombro cómo había quedado sepultada bajo tierra. Y hasta los mismos del universo 16 no podían creerlo. Por primera vez Bra estaba recibiendo su merecido por alguien que no fuera el mismo Bellito. Incluso hasta este mismo se mostraba con una cara de incredulidad. Gohan se asomó por el agujero que había lanzado a Bra y se preguntó si se encontraba bien o necesitaba parar un rato para ir a comer un sándwich o algo. Y la híbrida Saiyajin, hija de Bellito, se lanzó ahora más enfurecida que nunca, desbordando todavía más poder y con rayos alrededor de su aura. Su musculatura aumentó de tamaño y dejó soltar un grito gutural de tanto enojo. Gohan comenzó a hacer una serie de movimientos extraños que parecían bastante precisos y delicados, adoptando una postura de pelea nunca antes vista y diciéndole a Bra que era hora de jugar. La Saiyajin lo embistió, pero Gohan logró esquivarla grácilmente.
Bra comenzó a soltarle golpe tras golpe tras golpe con una ráfaga increíble y velocidad, mientras que le decía que lo destriparía vivo. Pero con semblante completamente relajado, Gohan estaba siendo capaz de desviar cada uno de sus ataques sin ningún problema. Los ojos de Gohan se veían de un color gris casi blanco. Su apariencia era la misma, pero de alguna manera una especie de sensación le hacía parecer que se encontraba haciendo algo distinto a artes marciales. Bra se estaba dando cuenta que ninguno de los golpes lograba conectar. Todos estaban siendo reflejados, hasta que en una de sus patadas Gohan apretó su pierna con su brazo, dejándola abierta para un ataque justo en el estómago. Luke la lanzó varios metros de ahí mientras él la seguía con esos extraños movimientos. Bra estaba sintiendo dolor y no entendía cómo era posible. Gohan no debía ser capaz de aguantar su ritmo, mucho menos dañarla. Comparada con él, su nivel de pelea era mucho mayor. Ella había estado dominando la pelea, no había otra alternativa. Aunque ahora que lo pensaba, no había podido sentir el ki de Gohan desde que inició el combate. Incluso ahora mismo era inútil, no podía sentir su ki. Es como si fuera completamente invisible, como si ni siquiera estuviera ahí mismo. ¡Qué rayos! Incluso los seres que esconden su poder, al menos su presencia es rastreable. Cuando estos se encuentran muy cerca, ¿y qué pasa con ese estilo de pelea tan raro? ¿Qué diablos será ese Gohan? Gohan pudo notar que Bra estaba bastante desconcertada y comenzó a explicarle. El poder no lo es todo, claro. Ella había nacido con una fuerza y talento increíbles. Además, con ese potencial de cumplir los logros más grandes de lo que pudiera imaginarse. En eso era muy parecida a Gohan. Sin embargo, la diferencia entre ellos dos radicaba en que ella creció y fue adiestrada en las victorias y logros que tuvieron antes que ella, mientras que Gohan creció en las derrotas constantes. Desde ese día que lo lanzaron a la naturaleza salvaje para que se defendiera con él mismo hasta el día que su padre se sacrificó para salvar el mundo. Esto como resultado de su propia arrogancia. Bra había sido criada con la enseñanza tanto por su familia como sus maestros que el poder bruto y la fuerza demoledora eran las llaves del éxito. Simplemente controlando todo ese poder podría resolver todos los problemas. Gohan también pensó así por un tiempo, pero ¿qué pasaría si toda esa fuerza que había ganado no sirviera para nada en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué pasaría si apareciera un enemigo que pudiera negar por completo todos sus avances que tan arduamente se había esforzado para ganar y usarlos en su contra? Gohan comenzó a explicarle su historia a Bra. A diferencia de su línea temporal, él enfrentó de inmediato a Cell cuando regresó más fuerte, por lo que Vegeta nunca tuvo oportunidad de intervenir. Gohan peleó y destruyó a Cell con todo su poder. Esto inevitablemente fue lo que lo puso en su propio camino. Hizo lo mismo con Boyac, eliminando y liberando a Sangia de su influencia, justo antes también de combatir contra el Buu del futuro de Trunks. Para ese punto Gohan ya pensaba que nada podría detenerlo, que su poder sería simplemente suficiente para protegerlo, y también en la Tierra de cualquier amenaza, que su fuerza sería lo único que podría resolver todos los conflictos. Pero alrededor de un año después de la derrota de Cell encontrarían un enemigo mucho más mortífero que cualquiera que hubiera venido antes, un extraterrestre ancestral tan peligroso que ni siquiera los Kaioshin o los dioses destructores podían calmarlo, el vampiro de Planet Scorch. Scorch era una criatura malévola que devoraba soles y drenaba a los planetas su energía vital. Cuando se liberó de la prisión de un agujero negro de la patrulla galáctica, vino a la Tierra con la intención de consumir todo a su paso. El monstruo barrió el piso con Gohan. En cuanto intentó atacarlo con todo su poder, nada de lo que hacía lo dañaba, ya que absorbía toda forma de ki al contacto. Su cuerpo expulsaba tanta radiación que era peligroso permanecer cerca de él por un tiempo. Era literalmente una aberración, una bomba nuclear sin fin. Lo único que podía detenerlo era la magia, una habilidad que solo Sangia tenía maestría, por lo que todos tuvieron que trabajar en equipo para poder derrotarlo. Pero incluso si esa victoria fue demasiado cerrada, por supuesto, ese no sería el último de sus problemas, ni tampoco el más peligroso. Unos años después fueron atacados por un nuevo enemigo, una chica humana erudita de las artes marciales llamada Reina. Ella era el aprendiz de Fanfan, un antiguo interés amoroso de Roshi, y maestra de la corriente rival de la Escuela Tortuga, la Escuela de la Mantis. A pesar de que ella no podía volar, regenerarse, transformarse, ni siquiera producir ki de manera externa, e incluso tenía un nivel parecido al de Mr. Satan, usaba las artes marciales de una manera que podían destruir completamente a los usuarios de ki. En lugar de querer convertirse en un monstruo más grande que el Rey Piccolo o Cell, lo que quería era probar que su técnica era superior al poder bruto. Y comenzó a cazar a cada uno de los guerreros Z. De todos los enemigos que tuvieron, ella fue la primera en hacer que los niveles de poder y la fuerza necesaria para destruir planetas fueran obsoletas. La forma de Super Saiyajin más fuertes de Gohan y cualquier tipo de ataque de energía eran obsoletos en su primera pelea.
Gohan terminó derrotado humillantemente, por lo tanto fue forzado a aprender su estilo de pelea si quería tener una mínima oportunidad de vencerla. Una vez que lo logró pudo obtener su victoria, pero incluso después de derrotarla y tras años de entrenamiento, incluso ahora ella es el único peleador que conoce que puede darle una paliza. Se convirtieron en rivales después de eso y cada pocas semanas se juntan para pelear. Hasta el momento ella le ha ganado 82 veces y él 80. Por supuesto, ella solo sería un calentamiento para lo que vendría después. Unas semanas luego de que Gohan comenzara a ir a la preparatoria, se mudó y comenzó a ser amenazado por un enemigo de otra realidad. Un loco que se llamaba a sí mismo Avelot. En realidad estaba siendo poseído por un extraterrestre de otra dimensión, comenzando a invocar criaturas y monstruos al planeta Tierra. Su meta era transformar el planeta y convertirlo en una pesadilla viviente para darlo de alimento a quienes servía. Nyarlathotep y sus maestros, los ancestrales, Zebritas, Rum e incontables otros que encontraron un estado de hibernación. Cthulhu y su legión habían encontrado la forma de llegar a la Tierra. Los ataques físicos y ki no surtían efecto en los enemigos, por lo que ninguno estaba preparado para enfrentarlos. Apenas lograron salir vivos de su primera batalla. Después descubrieron que el único que podía derrotar a los ancestros y su magia eran las energías psíquicas de Shoki, un subcomponente de ki que Goku había aprendido para utilizar la teletransportación. Gohan tuvo que perfeccionar eso para hacerle frente, y con la ayuda de sus amigas de Chitose, Erase y las otras brujas ancestrales, que eran seres elegidos para defender a la Tierra de estas amenazas, lograron ahuyentar a los invasores, pero su pelea con los ancestrales estaba lejos de terminar. E incluso ahora continúa ahuyentándolos de vez en cuando. Después de la primera invasión de Cthulhu, Gohan y los demás continuaron enfrentándose a varios retos, excediendo sus límites, haciéndose crecer como equipo y aprendiendo de sus errores. Al final terminó siendo algo bueno, ya que sus enemigos eran poderosos, creativos y sin misericordia. Pelearon contra la princesa Baby, la última sobreviviente del Imperio Tsufuru, y miembro de la Patrulla Galáctica que había venido a la Tierra buscando venganza de los Saiyajin. Si eso no fue lo suficiente, un ejército de otra dimensión también llegaron los Will Hunt y sus Valquirias, que aparecieron buscando guerra y oponentes dignos para devorar almas fuertes que nutrieran su inmortalidad. Gohan hubiera querido parar ahí, y yo también, pero aún le faltaba. Cada cuantos años aparecía un nuevo reto. Dioses de la destrucción, Cool era el torneo del poder, incluso revivieron a Cell para que les ayudara. Todos esos años han estado llenos de emoción. Después de eso tuvo un montón de aventuras con su familia. Nos muestran una imagen con toda la familia y 4 esposos de Gohan conviviendo con Broly y Chilai, quien está embarazada de él. Bre estaba incrédula en el suelo y Gohan decidió no molestarla con más detalles. Así quedaron los suscriptores y todos los que estén escuchando esto después de haber escuchado todo eso, y yo un poquito a leerlo. Mientras ella le gritó por qué había dicho todo eso, cuál era el punto de esa maldita historia. Gohan volteó a verle y le dijo que, con la correcta motivación y guía, ella y él podían ser mucho más de lo que son, podían abrazar sus fortalezas, aprender de los errores y crecer para ser mejores, mucho mejor de lo que ya son. Bre seguía aferrada a sus pensamientos, el fallar significaba perder y perder era para los débiles, así de simple. Estaba preparada para enseñarle a Gohan lo que significaba fallar para alguien que nunca en su vida había perdido ni una sola pelea. Gohan suspiró diciendo que esperaba que alguien tan inteligente como ella pudiera entender, pero tenía que enseñarle qué tan limitadas eran sus creencias. Bre se lanzó a atacarlo, pero una vez más sucedió lo mismo. Gohan evadía y lograba reflejar cada uno de sus golpes sin problemas. La tomó de la cabeza y la estampó contra el piso, rompiendo el pequeño planetoide donde se encontraban. Bre lo miró desconcertada y comenzaron a intercambiar golpes por todo el estadio a gran velocidad. Ni siquiera Goku y los demás podían ver lo que sucedía. Vegito tenía una idea. Era su estilo de pelea, de alguna manera había logrado hacer que el mismo Ki de Bre estuviera luchando contra ella, usando su propio poder en su contra, reflejando todo, como si Bre estuviera luchando con su propia sombra. A pesar de que Bre no podía acertar ninguno de sus golpes, Gohan sí que podía darle toques limpios y empezó a contarlos, lo que la molestó todavía más, hasta que tocó cerca de sus pechos, por lo cual se ruborizó y le hizo llamarle pervertido mientras tiró un enorme poder. Bre le gritó y le dijo que tenía suficiente, que peleara de manera limpia, mientras Gohan se quedó viendo su mano diciendo, 34C, nada mal, casi igual que las de Reina. Aquí una curiosidad, 34C son el mismo tamaño que las de Bulma al principio de Dragon Ball. Bre se avergonzó mientras Gohan, sin ninguna especie de pudor, comenzó a compararla con Fipsil del universo 19, V de Lisangia.
Le habían pedido que inspeccionara a las chicas de otros universos. Y ella había quedado tan impresionada de sus técnicas que siguieron haciendo más pruebas. Los Eloitas del universo 19 no sabían qué tipo de examen hablaban y Sangia confirmó diciendo que tenía bastante potencial y no podía esperar para examinarla de nuevo. Lo que nos confirma que en efecto no es solo Gohan, sino toda su familia que está llena de depravados. Bren enloqueció al escuchar todo esto, ya estaba harta. Utilizó todo su poder y su cuerpo aumentó en musculatura también. Mientras le decía con una V que hasta Trunks le dio miedo. ¿Sabes qué, hermanito? Acabo de pensar en un nuevo ataque definitivo solo para ti. ¿Quieres verlo? Por supuesto que quieres. Una enorme cantidad de ki se juntó en el lugar y Bra utilizó un Final Flash modificado, llamándole el Flash Desintegrador de hermanos pervertidos. Gohan se tomó las cosas en serio al ver que ese ataque se acercaba. Y de nuevo utilizó esos extraños y delicados movimientos haciendo una especie de curva con sus manos para terminar partiendo en dos el Flash, haciéndolo tomar forma de V y protegiendo a los espectadores de cualquier daño, pero desintegrando todo lo demás a su paso. Todos ahí se sorprenden excepto Videl, quien sabía que Gohan se estaba luciendo. Y conforme Bra perdía más poder en el ataque, más grande se hizo, llegando casi al tamaño del centro de la galaxia, en la forma de la parte V que Gohan había dado, pero sin ocasionar ningún daño. Había logrado hacer inservible el mejor ataque de Bra. Esta no lo podía creer, había dejado todo su poder y esa energía. Gohan no solo había salvado a los espectadores, sino que lo había partido en dos con sus propias manos, y no tenía ni un solo rasguño. Bra ya estaba temblando, no había forma de que ganara la batalla. Su única oportunidad era si lo atrapaba en un descuido, y mientras en el universo 2, Pan y su otra hija estaban apoyando, vemos que no solo Videl y Sangia, sino también Piccolo, Cooler, Chitots, una de las brujas ancestrales, Whis y el mismísimo Vegeta, siendo un dios de la destrucción, lo que nos indica que en algún punto tomó el lugar de Bills. Gohan volteó a ver a sus hijas y es cuando Bra aprovechó y en efecto lo atrapó descuidado con su espada de ki y le cortó el brazo. Los demás universos se sorprendieron, pero en el de Gohan, Pan simplemente le pidió a Whis y a Sangia que le pagaran, pues ella había apostado que Bra lograría darle al menos un golpe a su padre, aunque fue algo de trampa ya que ella mismo lo distrajo. Bra pensó que por fin había logrado derrotarlo, pero antes de que pudiera siquiera insultarlo, Gohan le contestó con un tremendo golpe del estómago del mismo lado que le habían cortado el brazo. El choque de ki hizo explotar todo y Bra apenas pudo levantarse de los escombros, preguntándose qué diablos había pasado. En un abrir y cerrar de ojos, vemos a Gohan con un brazo nuevo completamente hecho de ki sólido. Nunca había visto algo así. Gohan le respondió que era simplemente el resultado de haber perfeccionado el uso del ki hasta niveles en los cuales nadie podría haber relatado. Había aprendido artes de combate mucho más oscuras y poderosas y esotéricas que nadie consideraba que existieran. Incluso había desarrollado variantes por su propia cuenta. En el punto en el que se encontraba, ni siquiera perder una extremidad u órgano o cualquier otra cosa era un peligro para él. Gohan le dio una prueba de sus palabras, sacando un montón de dragones de su brazo hecho de ki, los cuales atacaron a Bra, pero esta logró esquivarlos, dejando un clon cristalizado de ki, el cual fue destruido. Gohan le dijo que había sido una buena idea lo del clon mientras se ponía de vuelta el brazo, y este de inmediatamente sanó. Bra estaba anonadada, pudo regenerarse en un instante sin utilizar una semilla del ermitaño. Gohan le explicó una vez más que logras obtener un nivel de control de ki como el de él, curar o reemplazar extremidades y hasta prolongar la vida, además de crear, transmutar o darle forma al ki para hacer todo lo que quieras, se vuelve intuitivo. Gohan comenzó a lanzarle ataques hacia todas direcciones a Bra. Esta brincó y ya había tenido suficiente. No se iba a dar por vencida, por lo que creó su guadaña de ki gigante y la lanzó contra él, pero era imposible. Gohan hasta se burla de ella, haciendo un moonwalk mientras evadía sus ataques. Ninguno de los ataques de Bra conectó y de un solo golpe Gohan logró destruir su guadaña, mientras ella lo veía horrorizada. Había dejado en el lugar cientos de armas hechas de ki sólido. Gohan le dijo que su habilidad de construir artefactos básicos con ki no estaba mal, pero necesitaba algo de refinamiento. Gohan estaba listo para terminar con la pelea. De una patada lanzó una de sus espadas hacia Bra y esta pensó que podía detenerla fácilmente con su campo de fuerza. Sin embargo, este se hizo pedazos en un instante y terminó siendo dañada en el hombro. Para cuando se dio cuenta, Gohan ya estaba frente a ella. Por su mente pasó al defenderse mientras él intentaba usar la espada que tenía, pero la presencia de Gohan le hizo temer, y pareció haber sido cortada en pedazos, sin poder atacar, defender ni esquivar. Cualquier cosa que pensaba era en vano. Esta presión era tal
que no había sentido en ninguna otra persona, ni siquiera en su padre. No podía ganar. Gohan se abalanzó hacia ella, haciendo varios cortes y llamando su ataque técnica absoluta de corte preciso. Los segundos pasaron y Gohan se puso de pie de nuevo. Bra pensó que iba a morir, pero al sentir su cuerpo en una sola pieza y revisar todas las partes se dio cuenta de que no había pasado nada. Gohan le dijo que podía haberla matado en cualquier momento desde que comenzó la pelea, pero se lo tomó con calma. Él nunca lastimaría a alguien innecesariamente. Un verdadero guerrero tiene tanta furia como misericordia. No es cruel ni vengativo, no ataca a alguien que no pueda defenderse. No se rinde ante la ira ni el desprecio. Y si deseaba hacerme el mejor algún día, primero tenía que vencer a esos demonios. Solo entonces Bra podría convertirse en la mejor. Y Gohan sabía que lo lograría algún día, aunque seguido de esto le pidió disculpas por adelantado, ya que, aunque era considerado el mejor guerrero de su universo, estaba lejos de ser el mejor, y le dijo que en 5 segundos lo entendería. Luego de que el tiempo pasara, la ropa de Bra se cortó en pedazos, dejándola sin ropa por completo. Para el horror de Bellito y los demás del universo 16. Mientras que Yamcha, Krillin y los demás de los otros universos donde eran androides veían un poco impresionados. Trunks del futuro se avergonzó bastante y las esposas pervertidas de Gohan le dieron un 10 y más puntuación. Bra se tapó de inmediato e insultó a Gohan de todas las formas posibles. Estaba harto del depravado de su hermano, más teniendo en cuenta que estaba casado con 4 mujeres y aún así esas cosas. Era horrible. ¿Cómo podía ser así de perverso y todavía con el corazón puro? Gohan solo sonrió diciendo que acaso no es normal para él demostrar amor hacia todas las mujeres que aparecen en su vida. No, Gohan. Y aquí el autor nos dice que Gohan está siendo 100% sincero. Durante sus años creció creyendo que era perfectamente normal estar con muchas. Y hasta ahí diré. Y quienes más tuvieron la culpa de esta influencia fue Zangief y Roshi. Sin embargo, sigue siendo puro de corazón, ya que realmente cree desde el fondo de su alma que eso está bien y no tiene nada de malo. Demostrar su amor de esa manera. Y aquí hay más cosas que se describen que no describiré. Bra le reclamó, aunque Gohan de cualquier manera ya estaba a punto de terminar la pelea. Levantó su mano y comenzó a crear una enorme aura con energía blanca, llameante, que parecía fuego. Su cabello también se tornó de esa forma y el tamaño del resplandor fue tan masivo que podemos ver que casi supera la galaxia. Gohan puso una cara realmente seria mientras veía a Bla, quien suplicaba que no la eliminara, pero Gohan le dijo que no se preocupara, no es a ella. Acto seguido apuntó sus dedos a Zenbu mientras dijo que a quien sí iba a eliminar era él. Buu volteó a verlo desconcertado y de inmediato comenzó a sentir un inmenso dolor de cabeza. No sabía qué pasaba y Gohan explicó que desde que llegaron les había puesto atención a Zenbu y a otros más. Se podía notar el denso ambiente cuya mayor parte provenía de Buu. Era una sensación que ya conocía bastante bien, aflicción, desesperación, dolor y sufrimiento. Desde que llegaron al estadio para el torneo, todo lo que podía oír eran los gritos y llantos de toda la gente que había absorbido en su universo. Buu había aprendido a bloquearlos usando magia de supresión, pero Gohan podía oír a cada uno de ellos fuerte y claro. Trillones de almas habían sido devoradas para alimentar su insaciable lujuria de poder, todas llorando, incapaces de morir o de ir al otro mundo para reunirse con sus seres queridos. Todas estaban atrapadas dentro de Buu. Y aquí termina hasta el momento este fanmanga spin-off que el autor se encuentra terminándolo, pero está poniendo mucho más énfasis en la historia Golden Age original, así que de momento lo dejaremos aquí. Y bueno, tampoco sabemos si tendremos muchas posibilidades de publicarlo, ya que como podrán haber visto hay mucha censura. Así que de nuevo, si quieres apoyar a The Great Fiction, puedes hacerlo siguiendo sus historias y fanmangas, como siempre en los links de la descripción.